Bueno, último bloque, señores, les presentamos a los que ya habíamos hablado y pedimos disculpas porque le hice bruscamente renovadora a María Lozada, dije candidata a diputada nacional del Frente Avancemos. Después está Martín Sereno del Frente del Partido Agrario y Social y Ricardo Belbach del Frente Renovador de la Concordia. Tenemos 22 minutos. Quiero tratar temas que a ustedes les va a interesar porque yo sé, los conozco a los tres y sé de la preocupación que tienen por estos temas y trato y pediré que seamos o que sean lo más escueto posibles, pero concisos, digamos, en sus ideas. Economías regionales, ¿no? Seguramente ese va a ser un tema que de llegar los tres, si llegan a la Cámara de Diputados de la Nación, van a tratar. ¿Qué pueden aportar desde el Congreso para afrontar las crisis que padecen las economías regionales? Vamos a comenzar por la dama. A ver, lo primero que hay que afrontar es la realidad que tenemos con el gobierno nacional. Si nosotros seguimos pagando la gobernabilidad del gobierno nacional con la entrega de los misioneros, no vamos a tener los recursos que necesitamos para reactivar nuestras economías regionales. Misiones acaba de tener la certificación de que no va a venir el gasoducto. Bueno, desde el Frente Avancemos hemos pedido de distintos modos que se compense Misiones porque claramente está en una situación desfavorable del resto de las provincias del país. Cuando vos tenés una energía cara es imposible producir y mejorar la materia prima y ponerla industrializada porque tenés una energía cara. Entonces, vos pedís en Misiones que te bajen los impuestos. Si te bajan los impuestos te desbalanza la situación de igualdad social, que es lo que no quiere el gobierno y nosotros no vamos a apostar. Ahora, entonces, que el gobierno nacional nos compense la energía que nos viene. Volver, y en esto hemos dicho ya en las PASO y lo volvemos a sostener, volver sobre las regalías de Yacyretá y sobre las regalías de Salto Grande, algunas de las cuales están hoy en la discusión del Fondo del Conurbano Bonaerense. Y claramente dar la pelea en ese tema. O sea, lo más grave del reclamo de Vidal, que para mí es un reclamo desde el punto de vista de los bonaerenses, debe ser muy legítimo, desde el punto de vista de los misioneros y la mayoría del país, es un reclamo absolutamente injusto. Un reclamo que yo quiero recordar a los radicales, que cuando se dio este debate en el Senado de la Nación, el radicalismo estaba en contra. O sea, yo escuchar hoy a legisladores de la Unión Cívica Radical ponderar ese reclamo de Vidal, claramente me da escalofrío, porque claramente van a ir a representar no solamente lo que no expresa el pueblo misionero, sino lo que no expresaba la Unión Cívica Radical como formación política e ideológica, porque crea un gran desequilibrio y un gran desbalance en las cuentas públicas y en la capacidad de crecimiento de las provincias. Este Fondo del Conurbano Bonaerense tiene ya una premisa que la gente la tiene que conocer. El gobierno nacional, ante el reclamo de Vidal, se allanó. ¿Qué quiere decir? Le dio la razón, dijo, nosotros vamos a cumplir con el pedido, que venga la provincia a decir que no. Y lo hicieron en el marco del Poder Judicial y no donde debería ser, que es en el marco del Senado de la Nación, que es donde deberían tratarse, en el marco de la Cámara de Diputados, que es donde deberían tratarse las leyes tributarias. Ustedes saben que por nuestra Constitución las leyes tributarias, esto es lo que hacemos el esfuerzo de los ciudadanos para sostener el Estado, empiezan en la Cámara de Diputados. Por eso son esenciales los diputados que tienen a la Cámara de Diputados, porque de la mano del reclamo del pedido de la gobernadora bonaerense está ciertamente la coparticipación federal. Y Misiones tiene que dar una pelea cierta ahí. Y en esto, más allá de que me toca a mí, a Ricardo, a Martín, es una pelea que tenemos que dar los misioneros. O sea, en esta no puede haber una chicana baja, porque ciertamente lo que estamos poniendo por debajo, si hacemos eso, es la vida de los misioneros y las misioneras. Ricardo. Bueno, buenas noches. ¿Qué tal? A todos. Gracias, Pepe, por invitarnos siempre. Una de las cosas que lo vengo diciendo y durante toda la campaña, el tema prioritario para nosotros, para la renovación, es este tema, el de las economías regionales. Yo lo digo incluso con ejemplos. Nosotros tenemos una situación geográfica, y coincidiendo con algunos aspectos de lo que dice María, una situación geográfica que tiene que ser una oportunidad, termina siendo un problema. Nosotros estamos cerca de Brasil y cerca de Paraguay. Nuestro gobernador inició diálogo con los países vecinos. ¿Por qué? Porque ve una oportunidad en esto. Pero la reglamentación, las leyes nacionales impiden que nosotros,
podamos trabajar con los países limítrofes en igualdad de condiciones. Entonces yo creo que, coincidiendo con lo de María, nosotros tenemos que presentar los legisladores de Misiones batalla en el espacio que corresponde, que es legislativo. Pero para eso tenemos que establecer estrategias. Por el hecho de que yo lo planteé muchas veces, nosotros debemos trabajar con las otras provincias que tienen el mismo problema que nosotros. La mayoría de las provincias tienen problemas de las economías regionales. Hace poquito, hace unos días, nada más que unos días, la Argentina plantea la posibilidad de comprarle carne a Brasil, carne vacuna. Ya estamos con los problemas de los porcinos, los pollos y además otro tipo de artículos, como por ejemplo, bien sabes vos, en la zona norte, con alguna cuestión que tiene que ver con el fenólico. Conozco un caso concreto, una persona que trabajaba con fenólicos en El Dorado y ahora vende fenólicos brasileños en El Dorado. Se plantea no solamente una cuestión laboral, de competencia, sino también una cuestión moral con todos aquellos que él no está haciendo algo ilícito, pero todos sus otros empresarios que trabajaban en el rubro hoy se sienten indignados porque están compitiendo en inferioridad de condiciones. Entonces creo que nosotros tenemos un lugar de oportunidades, pero tenemos que acordar leyes que permitan, así como en el tema tributario vamos a hacer reformas, nosotros tenemos que ir el todo. Es decir, ¿cómo vamos a recaudar? Pero también cómo vamos a repartir. Y en esto yo creo que nosotros tenemos que ir a plantear no solamente una nueva ley de coparticipación, tenemos que ir a plantear el modo de cómo se reparte. Porque con esta metodología que tenemos que actualizar una ley cada 30 años, siempre vamos a estar postergados. Entonces yo creo, no sé la forma, pero creo que tenemos que ir por una cápita nacional en la que todos los argentinos tengamos igualdad de condiciones. No puede ser que el porteño viva con una cápita de 1.000 pesos, por ejemplo, anual, y nosotros tengamos que bancárnoslas con 500 mangos, o 300 o 200. Entonces yo creo que a ver, Pepe, la nafta se actualiza según el valor del dólar, y la cápita para que la vida de los misioneros sea digna no se actualiza hace más de 30 años, se posterga. Entonces, lo que decía María, el tema del gas, yo lo dije acá en la otra oportunidad, construimos autopistas y todo lo demás respondiendo, y el gasoducto incluso respondiendo a los intereses de un país central que no les interesa ni los correntinos, ni los entrerrianos, ni los misioneros. Lo que le interesa el país central seguir comercializando con Brasil. Y nosotros estamos acá, muy cerca, pero no nos dan la infraestructura para que nosotros comercialicemos, ni los ingresos necesarios para que industrialicemos aquí las cosas que puedan ir a Brasil. Por eso, además de la legislación, nosotros debemos fortalecer relaciones para que las industrias y lo que sea necesario sea Misiones un lugar de oportunidad, como plantea nuestro gobernador. Martín, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, Pepe, ¿cómo andás? A todos estos temas de las economías regionales, acá hay un puntito que desde la producción también me apuntaron, sí. Y tiene que ver con el acceso a tierras y la regularización de la tenencia, que yo sé que ese también es muy fuerte, digamos. Sí, de todos los otros temas. Sí, la verdad, bueno, el diagnóstico que podemos hacer, y por lo que escuché de ellos dos, es similar, ¿no? El tema de la energía, el tema de la simetría, el ITC que han diferenciado acá, el Fondo del Conurbano Bonaerense, la coparticipación. En el diagnóstico venimos más o menos de acuerdo. Ahora, si hablamos de coparticipación y la renovación dice que hay un centralismo en Buenos Aires, ellos se olvidan del centralismo que manejan acá en la provincia, donde la coparticipación a los municipios es muy corta, no está actualizada, y hay municipios que vienen muy perjudicados. Después también, si hablamos de economías regionales, la verdad que está bueno el diagnóstico de Ricardo, pero no nos tenemos que olvidar que tenemos hoy diputados nacionales de la renovación y tenemos senadores que no han hecho nada. Lo que él plantea que habría que hacer no es mala idea, pero ¿por qué no lo vienen haciendo en realidad? Nosotros desde la provincia, sin tener los cargos nacionales, yo estuve reunido este año 3 veces con senadores y diputados de Río Negro, de Jujuy, de La Rioja, de Mendoza, tratando de proyectar
una legislación que hable de emergencia para las economías regionales. ¿Por qué? Porque esto que pasa en Misiones lo viene padeciendo todo el país con el gobierno de Cambiemos. Entonces nos juntamos con legisladores de diferentes provincias y empezamos a plantear que haría falta por lo menos un fondo de 50.000 millones para salvaguardar de urgencia las economías regionales, que no es solo la producción primaria, son las pymes, es la industria maderera, son los comercios, también los productos primarios y los que le podemos agregar algún valor. ¿Y de dónde se sacaría la plata? Es la pregunta que siempre te haces ante una ley. Y es muy simple. Acá, si nos ponemos de acuerdo todos los legisladores nacionales, que se le vuelva a poner el impuesto a las mineras, que se vuelva a cargar la agroexportación, que se le pongan aranceles a las importaciones, y ahí vas a generar los 50.000 millones. Yo creo que ningún gobernador podría estar en desacuerdo en generar en retomar estos impuestos que en realidad Cambiemos le regaló a los grandes, para generar un fondo para salvaguardar las economías regionales y sí después también apuntalar la ruralidad, que es esto de la tenencia y la distribución de la tierra que vos estás hablando, Pepe, que es básico, ¿no? Si no haces tenencia regular de la tierra y regularización de esa tenencia, difícil que salga adelante nuestra provincia, por lo menos con las características minifundistas que tiene. Y el otro eje importante es el social, que también planteamos, ¿no? Ante la pobreza, la precarización laboral, que también se da y que no hay que olvidarse, la desocupación, las dificultades por acceder a la vivienda. Digamos, ¿qué se puede hacer desde el Senado, María? Desde la Cámara de Diputados nosotros. Diputado, Contale del Senado si querés, pero ahí no aspiramos. Me confundo entre los candidatos a senadores, candidatos a diputados Tanta gente te está dejando loco. Nosotros tres somos los más serios, parece. ¿Viste? Sí. Siempre los senadores parecen los serios. Sí, la especie de San Martín. Mirá, Pepe, a mí me parece que lo que hablamos antes también va en ese sentido. Es imposible combatir la pobreza si vos no tenés una provincia que pueda producir y crecer con su producción. Y esto yo quería, porque estaban hablando de las economías regionales, yo creo que Misiones ha perdido varias oportunidades de reivindicar una economía, por ejemplo, que es la yerbatera. Cuando fue el envasado en origen, y ahí voy a hablar un poco de Cacho y también de la renovación, se había planteado el envasado en origen y nadie sabe por qué lo rebotó la Corte. Porque muchas veces te preguntan y dicen, bueno, pero rebotaron en Misiones, pero no rebotaron en Mendoza. Yo me ocupé de ir a hablar con la gente de la Corte a decir cuál era el fundamento, por qué nos permitían el envasado en origen de la yerba y sí del de Mendoza. No, es que Misiones lo planteó en términos de trabajo y producción, por lo cual quebraba la lógica de la nación de que era un sentido de igualdad, y Mendoza, cuando habló del vino, lo planteó desde la salubridad, que ellos eran los que podían garantizar la salubridad del vino. O sea que si nosotros hubiéramos cambiado el eje de lo que estábamos reclamando, por ahí hoy teníamos sin veto sin impugnación judicial, nuestro envasado en origen. También cometer el error, y en esto sí voy a ser bastante dura con lo que la estrategia que está teniendo la renovación, de delegar esto en la justicia, es claramente un error. Estas son decisiones que debe tomar la política y tiene que retomar la política. Y en esto comparto con Martín. O sea, hace 2 años que le están regalando leyes a Macri. Y no precisamente leyes que hayan ponderado Misiones. Yo pregunto, votaron el blanqueo, votaron en los buitres, no fueron cuando fue el tema del impuesto a las ganancias. ¿Qué sacaron para Misiones? O sea, lograron que haya una compensación, que mejorara nuestra coparticipación, que los misioneros estén en mejores condiciones. Bueno, nosotros estamos llamando la atención con el tema, ni siquiera la reglamentación, que para la renovación hoy es una cosa importantísima, el artículo 10 de la ley de pymes. Tenemos la ley de emprendedurismo, que tampoco se ha abocado mucho la renovación a trabajar en ella, que permitiría un mayor desarrollo productivo de los que menos tienen o los que están en la participación primaria de la producción. Entonces, es imposible combatir la pobreza, mejorar la educación si nosotros no tenemos fondos. Hoy por hoy, esto, que aparte también tiene que ver con una matriz nacional, porque muchos de los fondos nacionales caen y queda sin poder dar respuesta a la renovación. O sea, cuando cayeron las pensiones por discapacidad, nosotros reclamamos en el recinto que acá en Misiones hay una ley de discapacidad. ¿Cuál es la diferencia? Mientras ellos le dicen insensible a Cambiemos, nos cuentan cuánto pagan ellos por discapacidad, que claramente es una miseria, por eso la gente quiere la pensión por discapacidad nacional. Una cosa no quita la otra, ¿no? Digo, y la cantidad de desbande que hicieron en estos temas llevaron también a que hoy se sospecha de la gente que más lo necesita, que son los vulnerables, que han estado en situación de discapacidad o de vulnerabilidad. Entonces, ellos no han planteado una política de qué hacer cuando esos recursos nacionales no estén.
Obviamente tenían una relación de afinidad con el gobierno anterior, que hoy no existe, y hoy es una relación, te diría, de negociación. Ahora, en esta negociación, que ellos la han denominado gobernabilidad con gobernabilidad se paga, que después instalan en una campaña que estamos en la grieta, que hoy la renovación y cambiemos, y cuando vos te preguntas en esta, que es estrictamente una legislativa, y esto yo quiero ser muy clara con la señora y el señor que me están mirando, no estamos en un balotaje de que se juega Pasalacqua al gobierno o que se juega Macri. Esta es una elección legislativa. Cuando te hablan del voto útil, tratemos de poner legisladores útiles. Y un legislador útil es alguien que produce y genera derechos para los misioneros. Nosotros en nuestro frente hemos generado la ley de casa refugio, que todavía la renovación, hablando de pobreza, escasez y miseria, no la ha puesto en funcionamiento. Por la reglamentación, por H, por B. Las pensiones para niñas víctimas de violaciones tienen 4 o 5 meses de mora esperándolas. Entonces, bueno, cuando las prioridades no son las vulnerabilidades, es muy difícil hablar de pobreza. Nosotros estuvimos en Aristóbulo del Valle, hay todo un sector que no tiene acceso al agua, que no tiene acceso a la luz, y están firmadas las actas donde el anterior gobernador decía que en 5 minutos, que en 10 minutos, o sea, y no llegó. Y estamos hablando de 10 años de crecimiento, porque está bien, Cambiemos ha ido a por los derechos conquistados. Aún en esos derechos conquistados, como en todo país, habían deudas, ¿sí? Yo me acuerdo de Eva Perón decía, los dolores que nos quedan son los derechos que nos faltan. Bueno, siempre va a haber derechos que nos faltan, pero vos podías haber achicado esa diferencia. ¿Dónde están esas cuestiones? Esto no quiere decir que no han hecho y no han hecho mucho, y nosotros hemos acompañado, y esto lo puede decir cualquiera. La legislatura no saca una sola ley que no sea por unanimidad, salvo la ley de blanqueo, que el bloque de ellos, como el nuestro, se opuso. ¿Y el blanqueo qué era? Permitir que quienes habían estafado al Estado y al fisco no declarando lo que tenían, la lleven afuera y después la vuelvan a traer. Es blanquear un delito. O sea, esto que era delito ayer, hoy se convierte en una posibilidad de que vos ahora sos un buen señor. Bueno, nosotros en esto dijimos que no, pero en la mayoría de la legislación que salió fueron aportes hechos de todos los bloques, obviamente con la posibilidad de que el bloque mayoritario te quiera votar una ley. El tema es que, ¿cómo dice que no? Porque esto tampoco es porque cada vez que hablan en la legislatura parece que te otorgan una posibilidad de hablar porque son la mayoría, o ellos te otorgan la posibilidad de que salga una ley porque son la mayoría. No, es muy difícil no sacar leyes que son de legítima necesidad del pueblo misionero, aunque no sean de tu bloque. Nosotros creemos que el voto útil es votar a legisladores, como por ejemplo... que no se extiendan tanto, por favor, por María ejemplo, querida. La ley de Góndola. Defiéndase, Ricardo, defiéndase. No, yo no vine a defenderme de nadie acá. Porque no, no, yo no estoy atacando. Yo no creo que sea esa la lógica, Pepe. Ellas tienen espacio de debate en otro lado. Yo simplemente voy a exponer lo que nosotros hemos hecho y me parece que no tengo que defenderme. No, no la atacamos. Simplemente quiero decir que coincido en una cosa con lo que dice María. Básicamente, hemos hecho mucho, se ha hecho bastante, es muy difícil hacer todo de una. Yo creo que una de las cosas que nos atrevimos los misioneros, y esto que decía ella, lo que ella dice, que puede dar un debate y que pueden aprobarse leyes en el marco de otro escenario, no es así. Es lo que ella planteaba, de que nosotros, en el marco de una legislatura nacional donde la provincia de Buenos Aires tiene 70 legisladores y nosotros 7, y si los 7 no estamos de acuerdo, no pensamos en los misioneros, eso se hace difícil. Entonces yo creo que estos planteos, y coincido con lo de Martín, el gobernador viene trabajando con las provincias, con las otras provincias, por problemáticas que no es solamente el tema del conurbano, sino otros temas, y especialmente el tema de las economías regionales, porque no es casualidad que el norte argentino tenga los índices superiores en el tema de la pobreza. ¿Por qué? Porque la distribución no ha sido equitativa nunca. Por eso el planteo del dinero es fundamental, pero no solamente el planteo de la distribución, el tema de la recaudación. Nosotros somos una provincia que recauda mucho por los impuestos nacionales, con impuestos nacionales, pero vuelve poco de esos impuestos nacionales. Y Pepe, vos sabés bien, y no es solamente de esta gestión y de este gobierno, sino históricamente nosotros tenemos un país que distribuye según las necesidades del país central. Y nosotros esperamos que nos toque algo.
Respecto de la distribución, yo creo que hemos trabajado mucho, fundamentalmente el tema educativo, que creo que es el que apunta a fortalecer definitivamente la salida de la pobreza. La educación es fundamental para esto. Y la salud pública, que es el otro aspecto. Nosotros hemos quitado de la provincia de Misiones a cuestiones endémicas, fundamentales, y ahora vamos por otra etapa, que es el crecimiento del tema de la vivienda, que creo que es el otro aspecto, junto con lo que dice Martín, que es la distribución de la tierra. Es un aspecto, el minifundio hoy es una fortaleza respecto de lo que dice Martín, porque es una distribución más justa y además apunta al autoempleo. Si nosotros dejamos que caiga esto, por eso el gobernador este año, cuando íbamos a iniciar la zafra de la hierba, ¿qué hizo? Salió y subsidió para que podamos cobrar el tarefero y el colono pueda cobrar en tiempo y forma, puso el Estado provincial. También lo hizo ahora cuando termina la zafra. Y en el caso del tabaco, que Martín también bien conoce esto, salió el gobierno provincial, dado que el gobierno nacional no apareció. Entonces creo que estas cuestiones son fundamentales para sostener el funcionamiento de una provincia. Respaldar plenamente la gestión del particular que viene trabajando, invirtiendo y produciendo y hace frente a su autoempleo. No depende de un sueldo, depende de lo que produce. Si a ese productor nosotros no le fortalecemos, se hace muy difícil la economía regional. Por eso el gobierno provincial, así como también asiste hoy, este viernes, va a salir el artículo 9, a acompañar como viene haciendo todos los meses depositando la provincia, porque la nación retrae el dinero y cuando viene fuera de término. Entonces creo que el gobierno provincial sí acompañó muchas leyes, los legisladores por la provincia de Misiones, pero también nosotros creo que en la negociación hemos logrado reactivar, por ejemplo, el empleo en el tema de vivienda, que era fundamental, y otras grandes obras de la provincia de Misiones que estaban paradas, que se fueron iniciadas en el otro proceso. Y en tu pueblo mismo, por ejemplo, se concluyó la rotonda que se había parado por el hecho de que se pararon los aportes. El hospital era un aporte nacional, el hospital de Monte Carlo. La rotonda, digamos, hablo de lo que yo conozco mucho, ¿no? La rotonda casi no se paró, en realidad se paró solamente en enero y febrero por tiempos de vacaciones, digamos, pero se continuó. Y también Iguazú también se paró eso, pero gestión del gobernador. Pero digamos, el hospital sí, sé que se paró y se detuvo durante mucho tiempo. Y no, además del aporte nacional no vino. Sí, no, por supuesto que se terminó con aportes provinciales, eso es cierto también. Ejes sociales. Estábamos hablando de la pobreza. De la pobreza. Acá mis compañeros se fueron un poco del discurso, pero bueno, yo creo que hay puntos básicos, lo mencionaste vos antes, Pepe, primero la distribución de la tierra y la regular tenencia de la misma. Yo creo que después, y el país en esto también ha actuado, no solo estamos contando qué vamos a hacer, sino también podemos contar qué es lo que ya hicimos, ¿no? Nosotros hemos presentado un montón de proyectos, por ejemplo, de resguardo cooperativo, para que las obras en la provincia, por lo menos el 30% se haga a través de cooperativas locales. Entonces vos generás trabajo local. No viene la empresa del primo desembarca en tu ciudad, escatima materiales, hace la obra y se lleva la plata, sino que una cooperativa de trabajo local hace el trabajo, cuida más y queda el circulante de dinero ahí. Generás empleo y circulación de dinero en el pueblo. Nos hemos presentado los mercados populares o municipales, donde a través de un simple estudio vos sabés el consumo de San Antonio, por ejemplo, cuánto consume de pollo, cuánto consume de lechuga, cuánto de leche, y ponés planes productivos en la colonia de alrededor para que la colonia genere eso y vos consumís un alimento mucho más fresco, sostenés la vida económica de la colonia y también la del pueblo, porque te ahorraste el flete también, y es mucho más barato. O sea, son proyectos que ya hemos presentado, que todos apuntan a generar producción, empleo y circulación económica, que es lo que necesita Misiones. No esperemos nada de Cambiemos. A Cambiemos hay que salir a pelearle, porque Cambiemos apunta a otra cosa, a la concentración de la tierra, a la concentración de la riqueza, a la concentración del poder económico y político. Ya sabemos lo que es el gobierno nacional. Ahora, instemos a todos los legisladores, instemos al gobierno provincial a tomar las medidas para desde acá, sin depender de lo que no nos va a dar, porque hasta ahora es pura promesa, y Ricardo lo sabe, hasta ahora es pura promesa. Han levantado la mano en todas,
para nada, porque ni siquiera la guita del tabaco llegó. Entonces, desde acá generemos las medidas necesarias para ir sacando adelante al pueblo misionero y no nos quedemos con la frágil excusa de decir, es culpa de Cambiemos. Claro que es culpa de Cambiemos, pero hagamos algo nosotros, no esperemos que él nos dé algo. Por último, quiero aclarar, digamos, cuando dije defiéndase Ricardo fue en un tono irónico, humor. No era con intención de que se arme un debate, porque si no haríamos un debate en realidad, y sé que ustedes están capacitados para hacerlo, pero digamos, la idea es que cada uno exprese lo que quiere, y por qué quiere que le vote. Justamente por eso, a cada uno le pido, porque ya nos pasamos las horas, un minuto para que le diga a esa cámara, que está nuestro querido Fernando, ¿por qué quieren que les vote el 22 de octubre, este próximo domingo? Ricardo. Quiero agregar a lo que decía Martín, que una de las cosas que hicimos fue la titularización de la tierra, que este gobierno, el gobernador Pasalacqua, ha entregado con el plan Mi Título muchísimos títulos en la provincia que tienen que ver fundamentalmente con una cuestión de justicia social. En muchos sectores de la provincia, especialmente en aquellos que realmente era una cuestión histórica de 40, 50 años. Simplemente pedirle a los misioneros con humildad que nosotros estamos comprometidos con los misioneros, queremos darle lucha a no solamente, creo que no se trata de un partido político, de enfrentarnos a un partido político, sino queremos seguir dando lucha en favor de los misioneros. No importa quiénes sean, sino fundamentalmente queremos que todos los misioneros, así como Martín y María, sé de la honestidad en los valores que tienen. Nosotros tenemos muchísimos valores también muy honestos, y el gobernador Pasalacqua a la cabeza, con todo el equipo de la renovación, estamos preparados. Nos animamos todos a pensar en grande. Por eso hicimos cosas muy grandes, como que han transformado Misiones, que han transformado Posadas, y tenemos la capacidad todos para volver a hacerlo en otros aspectos, que especialmente transformar la vida de los misioneros, darle dignidad, trabajo y continuidad en aquello que hemos emprendido juntos. Así que el 22 espero que nos acompañen para continuar sobre todo esto que hemos iniciado hace unos años y que le dio buen resultado a los misioneros. María. Bueno, primero agradecer la oportunidad de hablar con la gente, decirles que ciertamente no se está debatiendo un gobierno. Este discurso era, salgamos a defender un gobierno, no está en peligro el gobierno de Pasalacqua ni de ningún intendente de la provincia. Lo que se está jugando acá es quiénes van a ser los legisladores con capacidad, posibilidad y sin condicionamiento para defender los intereses de Misiones. Cuando uno está atrapado en la gobernabilidad, que es legítima y es el rol que tienen, le dificulta mucho más para decirle que no Cambiemos, porque como decía Ricardo antes, si no vienen los fondos nacionales no pueden terminar las obras, porque dijo que no, pero al final era sin la posibilidad de negociar con el gobierno nacional no vamos a tener obras. Bueno, me parece que nos faltan legisladores que vayan a llevar la voz de los misioneros para defender la yerba, el té, el tabaco, básicamente la producción, la energía, la capacidad de que Misiones se convierta en una provincia que integre el circuito nacional y no que esté postergada al costado y víctima de la asimetría en vez de ser ponderada por el lugar en el que habita. Creo que el mejor voto y el voto útil es votar a legisladores que pueden generar derechos, que pueden transformar esta realidad. En mi caso a nivel nacional y en particular del diputado Escalada, que ha generado institutos sumamente importantes para la provincia de Misiones que se han convertido en derechos para misioneras y misioneros. Así que el voto Avancemos es claramente un voto útil. Martín. Bueno, ante todo, gracias Pepe, y esto yo creo que es muy claro, ¿no? De los partidos en pugna que hay para el día 22, creemos que claramente varios de ellos son empresarios defendiendo intereses de empresarios, ¿no? Ricos defendiendo a ricos, y el país claramente ha demostrado que es un partido de trabajadores y trabajadoras que defiende a los trabajadores y trabajadoras. No tenemos ataduras porque no tenemos que rendir cuenta a un gobierno nacional del cual depende la línea, como algunos de los partidos. No tenemos ataduras porque no tenemos que andar cuidando la gobernabilidad por las relaciones entre gobierno provincial y nacional, sino que nuestro patrón político claramente es el pueblo misionero. Entonces a esa tarea podemos abocarnos de lleno, como lo venimos haciendo en la legislatura provincial, estos 12 años de Cacho, estos 2 años míos. Hemos demostrado que una minoría activa
trabajadora puede generar una agenda legislativa favorable al pueblo y lograr los consensos con los demás partidos para que salgan leyes y proyectos. Eso es lo que vamos a llevar a la Nación, a poner la agenda misionera en el Congreso de la Nación, cosa que hasta ahora lamentablemente hemos adolecido y no ha pasado. Así que esa es la propuesta nuestra, seguir trabajando a pleno como lo hemos hecho siempre, sin condicionamiento por el pueblo misionero. Gracias a los tres. Gracias a vos, Pepe. A todos los televidentes, decirle que el domingo vayan a votar. Yo sé, y todos sabemos que hay, como en todos lados, políticos que hicieron bien las cosas, políticos que hicieron mal las cosas. La política no es mala. Hay políticos que no hicieron las cosas como corresponden. Y yo sé que dicen, no, la política no me interesa. Y a lo mejor creen, para mí ingenuamente, que no yendo a votar castigan a alguien. No, hieren a la democracia. Porque en realidad la democracia es la que tenemos que defender absolutamente todos. Los que son políticos, los que somos comunicadores sociales, ustedes desde sus casas, con sus hijos y en el diálogo constante todos los mediodías, vayan a votar. No se queden en sus casas, voten, porque esa es la defensa que tenemos que hacer a la democracia y también con ese voto útil de ustedes, decirle no a los políticos corruptos, a los políticos que no hicieron bien las cosas, que no son todos, y a los políticos que no pensaron en ustedes. El domingo entonces no se queden en las casas, vayan y voten y defiendan la democracia desde el voto. Hasta el próximo martes, muchas gracias.